En la era moderna, la tecnología ha transformado nuestras vidas, mejorando nuestra comunicación, educación y hasta el entretenimiento. Sin embargo, también nos ha traído nuevos desafíos que antes no existían, y uno de los más grandes es la ciberadicción. Si alguna vez te has sentido atrapado por la tecnología, te invito a quedarte hasta el final. ¿Qué es la ciberadicción? La ciberadicción es el término utilizado para describir el uso excesivo e incontrolado de las tecnologías digitales, como computadoras, teléfonos móviles, redes sociales, videojuegos y otros dispositivos conectados a Internet. Esta adicción no se limita simplemente a pasar mucho tiempo frente a una pantalla, sino que impacta nuestra capacidad de funcionar normalmente en otros aspectos de la vida. En términos psicológicos, la ciberadicción se asocia con comportamientos compulsivos que incluyen el uso excesivo de Internet, la incapacidad para reducir el tiempo en plataformas digitales y una obsesión con la validación social que recibimos en redes sociales. Existen 3 características principales de la ciberadicción. La primera es la pérdida de control. Aquí es cuando la persona siente que no puede reducir el tiempo que pasa en línea. La segunda es la interferencia en la vida cotidiana. La tecnología comienza a interferir con el trabajo, estudios, relaciones y la salud. Y la tercera es la ansiedad y el estrés. Aquí es cuando las personas adictas suelen sentirse ansiosas, irritadas o deprimidas cuando no tienen acceso a sus dispositivos. El diseño adictivo de la tecnología. La ciberadicción no es una casualidad. Las empresas tecnológicas diseñan sus productos para mantenernos enganchados el mayor tiempo posible. Esto se logra mediante técnicas específicas que estimulan nuestros cerebros para que queramos más. Cada vez que recibimos una notificación, un me gusta en una publicación o alcanzamos un nivel en un videojuego, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado al placer. Este sistema de recompensa refuerza el comportamiento, lo que hace que queramos repetirlo constantemente. Esta es una de las principales razones por las cuales las redes sociales y los videojuegos son tan difíciles de dejar. Otras técnicas de diseño adictivo que las plataformas utilizan son el scroll infinito, como Instagram o Facebook, que te permiten desplazarte por un feed sin fin, haciendo que el tiempo pase sin que te des cuenta. Recompensas intermitentes. Los videojuegos y aplicaciones utilizan recompensas aleatorias para mantener nuestra atención y fomentar un juego de azar. Y reproducción automática. Plataformas como Netflix o YouTube reproducen contenido automáticamente para que no tengas que tomar la decisión de continuar o parar. ¿Por qué la tecnología nos atrae tanto? La tecnología es en muchos aspectos inherentemente atractiva porque está diseñada para satisfacer nuestras necesidades psicológicas. Sin embargo, entender estos atractivos es clave para poder contrarrestar los efectos negativos de su uso excesivo. Las redes sociales han creado una necesidad de estar constantemente conectado con los demás. La tecnología ha reemplazado gran parte de las interacciones cara a cara, y ahora es común recibir atención en forma de me gusta, comentarios y mensajes. Esto genera una sensación de validación instantánea. El miedo a perderse algo o FOMO se refiere a la ansiedad que sentimos por no estar al tanto de lo que ocurre en el mundo digital. Este fenómeno está estrechamente relacionado con las redes sociales, donde siempre hay algo nuevo y emocionante que podría estar sucediendo, como una noticia viral o una publicación interesante. El uso de tecnologías como los smartphones y las redes sociales se ha vuelto familiar y automático. Cada vez que desbloqueamos nuestro teléfono, lo primero que hacemos es abrir alguna aplicación. Con el tiempo, estas acciones se vuelven más automáticas y nos sentimos incómodos sin nuestro dispositivo. Efectos negativos de la ciberadicción en la salud física, mental y emocional. El uso excesivo de la tecnología no solo tiene un impacto en nuestras emociones, sino que también afecta a nuestra salud física y mental. A continuación, exploramos algunas de las consecuencias más comunes. En la salud mental, pasar mucho tiempo frente a las pantallas puede aumentar los niveles de estrés. El constante bombardeo de información y notificaciones genera una sobrecarga cognitiva, lo que nos hace sentir más ansiosos. Las redes sociales en particular están asociadas con un aumento en la depresión, ya que las personas tienden a compararse constantemente con los demás, lo que genera sentimientos de insuficiencia. Y por último, la dificultad para concentrarse.
El consumo constante de contenido digital fragmenta nuestra atención, lo que hace más difícil concentrarse en tareas importantes, tanto en el trabajo como en los estudios. La salud física se ve afectada en los problemas de sueño. El uso excesivo de dispositivos antes de dormir afecta la calidad del sueño debido a la luz azul que emiten las pantallas, lo que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Sedentarismo. Pasar largas horas frente a las pantallas contribuye a un estilo de vida sedentario, lo que aumenta el riesgo de problemas como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Fatiga visual y dolores musculares. El tiempo prolongado frente a dispositivos digitales puede causar fatiga ocular, dolores de cabeza y molestias en el cuello, espalda y muñecas. Relaciones sociales. El uso excesivo de la tecnología también puede afectar nuestras relaciones interpersonales. A medida que nos volvemos más dependientes de la tecnología, las interacciones cara a cara disminuyen. Esto puede llevar a un sentimiento de aislamiento emocional, ya que las conexiones virtuales no pueden reemplazar las relaciones reales. ¿Cómo saber si tienes un problema con el uso excesivo de la tecnología? Las siguientes señales pueden estar indicando que estás lidiando con una ciberadicción. Pasas más tiempo del que planeabas en plataformas digitales o videojuegos. Te sientes ansioso o irritable cuando no tienes acceso a tus dispositivos. Descuidas otras responsabilidades importantes como el trabajo, los estudios o las relaciones personales debido al uso de la tecnología. Intentas reducir el tiempo en pantalla, pero no puedes. La tecnología se convierte en una forma de escapar de problemas emocionales o situaciones difíciles. Formas de controlar el uso excesivo de la tecnología. Si te has dado cuenta de que tu relación con la tecnología no es saludable, hay varias estrategias que puedes poner en práctica para tomar el control de tu tiempo y bienestar. Utiliza aplicaciones como Screen Time o Digital Wellbeing para monitorear cuánto tiempo pasas en cada aplicación o plataforma. Esto te dará una visión clara de tus hábitos digitales. Fija un horario específico para usar redes sociales, jugar videojuegos o mirar contenido en plataformas de streaming. Usa temporizadores o alarmas para recordarte que debes desconectarte después de un cierto tiempo. Dedica un día a la semana para desconectarte completamente de la tecnología. Este es un buen momento para pasar tiempo al aire libre, leer un libro o hacer ejercicio sin distracciones digitales. Las notificaciones constantes pueden interrumpir tu concentración. Desactiva las notificaciones de aplicaciones que no sean esenciales para tu trabajo o vida personal. Haz un esfuerzo consciente por pasar tiempo con amigos y familiares sin la intervención de dispositivos electrónicos. Organiza actividades en las que no se utilicen teléfonos, como cenas, caminatas o salidas al cine. Esto no solo mejora tus relaciones personales, sino que también te permite disfrutar del momento presente sin la distracción de las redes sociales o el correo electrónico. El mindfulness es una herramienta poderosa para desconectar de la sobrecarga digital. Dedicar unos minutos al día a la meditación o a la respiración profunda pueden ayudarte a reducir el deseo de revisar constantemente tu teléfono o navegar por internet. Haz una lista de las cosas que realmente quieres lograr en tu vida, ya sean personales, profesionales o emocionales, y establece cómo la tecnología puede ayudarte a alcanzarlas en lugar de distraerte de ellas. Al tener claridad sobre tus metas, es más fácil poner límites al tiempo que pasas en línea. Existen aplicaciones diseñadas para ayudar a los usuarios a manejar su tiempo digital. Algunas de ellas bloquean el acceso a ciertas aplicaciones o sitios web durante periodos específicos, mientras que otras fomentan hábitos más saludables como la meditación o el ejercicio físico. La ciberadicción y el uso excesivo de la tecnología son fenómenos que están afectando a la sociedad moderna, transformando tanto nuestra vida social como nuestra salud mental y física. Si bien la tecnología ha sido fundamental para el progreso de la humanidad, es crucial que aprendamos a equilibrar su uso para evitar sus efectos negativos. Es fundamental educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre cómo la tecnología impacta nuestra mente y bienestar, para así poder aprovechar sus beneficios sin caer en sus trampas. La clave está en el equilibrio, en usar la tecnología como una herramienta útil y no como una dependencia. Si este tema te ha resonado, te invito a reflexionar sobre tu propio uso de la tecnología. ¿Te has dado cuenta de algún patrón que te gustaría cambiar?
Si es así, no dudes en poner en práctica las estrategias que te he compartido. Tú tienes el poder de tomar las riendas de tu bienestar digital. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que puedes tomar pequeños pasos cada día para mejorar tu relación con la tecnología. Nos vemos en el siguiente video, donde exploraremos más sobre cómo la psicología puede ayudarte a vivir una vida más equilibrada.